muchas gracias por asistir a este encuentro online sobre sexualidad y cáncer. Antes de nada, me presento. Yo soy Ivana, soy la psicóloga de Asotrame, de la Asociación Gallega de Personas Afectadas por Trasplantes de Médula Ósea y Enfermedades Oncomatológicas. Y hoy estamos aquí para un evento muy especial con Fátima Castaño, psicooncóloga y sexóloga, quien de manera altruista nos acompaña con el objetivo de brindar información de calidad a pacientes recientemente diagnosticados de cáncer. También me gustaría dar las gracias a empresas farmacéuticas que han apostado por esta entidad, que han sido Roche y Pfizer, y que han hecho posible este encuentro. Entonces, sin más dilación, Fátima, te doy paso. Muchísimas gracias y perdona por estos errores del directo. Gracias, Ivana, gracias a Sotrame. Bueno, para mí es un placer estar aquí con vosotros para hablar de uno de los temas que más me apasionan y en los que estoy involucrada en mi trabajo y sobre todo poder compartir conocimiento y centrarnos en favorecer la calidad de vida de las personas que conviven con un proceso oncológico o han convivido en algún momento con él. Así que eh, voy a compartir pantalla, si me dais permiso, para poder guiarme un poco por una presentación que me ayude a llevar un poco un orden. Un minutito. Compartir, ya me confirmáis si se ve correctamente. Se ve perfectamente. Genial, pues voy a ponerla en pantalla completa. Ivana, he intentado grabar yo y parece que solo nos deja grabar a una de las dos, ¿eh? Así que Bueno, no pasa nada. lo tenemos por ahí, entonces. Sí, Bueno, muchas pues nada, sin gracias. problema, confiemos. Confiemos. Bueno, pues vamos a por ello. Deciros a todas las personas que estéis conectadas, que veo que estamos un poco en familia, que sentiros libres de frenar en algún momento esta charla, que no se convierta esto en una conferencia que no tiene sentido, sino que se convierta en un diálogo entre todas las personas que estamos aquí para hablar pues, de sexualidad, de cómo os afecta y de las dudas que podáis llegar a tener. Así que encantada de poder frenar y poder solucionar vuestras dudas. Me planteaba Ivana que hoy habláramos un poco de sexualidad y de cómo la sexualidad se afectaba durante el proceso de tratamiento y después del mismo, en el caso de pacientes oncomatológicos. Pues os cuento. Cuando yo planteo hablar sobre sexualidad, lo que nunca os planteo es que hablemos únicamente sobre sexo. Sexualidad es un concepto amplísimo que viene a hablarnos de placer, de bienestar, de cuerpo, de erotismo, de fantasía. No solo vamos a hablar de sexo, no solo vamos a hablar de genitalidad, vamos a hablar de la vivencia de la sexualidad, de cómo nosotros vivimos en primera persona y de cómo compartimos con las personas que deseamos, ¿no? Esos momentos de bienestar. Así que quería hacer esta pequeña introducción también para que abriéramos un poco la visión, porque muchas de las dificultades que nos planteamos las personas en general y no solo las personas que están transitando por un proceso oncológico en el ámbito de la sexualidad tienen que ver con una idea a veces encorsetada de esta vivencia de la sexualidad. Entonces, vamos a abrir un poco la mente, os planteo aquí. Iremos viajando un poco por las posibles dificultades que vayáis teniendo, intentaré hacerlo de forma más didáctica que pueda, pues para sobre todo romper mitos sobre la sexualidad y poder acercaros de una manera un poco más saludable y asequible, ¿no? Durante esta etapa. Y para empezar, y para que entendáis un poco cómo didácticamente he organizado la charla de hoy, os quería presentar este esquema de la respuesta sexual humana, que es un esquema que utilizamos casi en formación para poder explicar cómo funcionamos los seres humanos ante la respuesta sexual. Parece que chicos y chicas, bueno, y utilizo esta diferenciación binaria, aunque sí, espero que todo el mundo se sienta incluido con el ánimo de que me resulte fácil poder explicarlo y de forma didáctica, pero claro que puede haber otras vivencias. Pues parece que chicos y chicas pues lo vivimos de una forma un poco diferente, ¿no? Pero sí todos pasamos por diferentes fases, que comienza por ese despertar de las ganas, del acercarte a la sexualidad, que tiene que ver con el deseo. El deseo tiene que ver con esos pensamientos
hacia la sexualidad, con ese deseo de tener placer. Por otra parte, según va avanzando esta intensidad del deseo, puede aparecer la excitación, que ya os explicaré, que tiene un correlato físico, también un correlato psicológico. Normalmente, cuando esta excitación se mantiene, nos planteamos ante una fase que venimos a definir como una fase de meseta, es decir, la excitación se mantiene en el tiempo, la estimulación continúa, y si esto continúa y nos sigue satisfaciendo, podemos llegar incluso a tener el orgasmo, que es una fase más, no la única ni la indispensable, sino una fase más. En el caso de los chicos, pues suele darse un orgasmo, a partir de ahí entramos en la fase de resolución. En el caso de las chicas es más posible que podamos tener diferentes momentos de pico, de sensibilidad, de orgasmo, incluso orgasmo múltiple, que puede darse, no es tan infrecuente, y a partir de ahí pues iniciaría el periodo de resolución. En los chicos es posible que también se dé un periodo refractario, que venimos a decir, que tiene que ver con un periodo en el que a lo mejor es más difícil volver a tener un momento de erección, de excitación. Así que esto os lo cuento porque esto es la normalidad, esto es lo frecuente, cada uno con diferentes matices probablemente, pero todos pasamos por estas fases. A lo mejor alguno siente que no se siente identificado exactamente con la gráfica y el punto, pero todos pasamos más o menos por un esquema muy parecido. Y os lo cuento porque con cáncer y sin cáncer, la respuesta sexual es la misma. Buena noticia. Así que quiero que lo tengáis en cuenta también para normalizar un poco los procesos. Contado esto, os quiero contar que es muy frecuente, que el área sexual humana es un área absolutamente sensible, que se va a ver afectada por un montón de cuestiones vitales, muchísimas. Imaginaos, entre ellas la enfermedad, ¿no? Los cambios en nuestra salud. Pero no solo esto. Las disfunciones sexuales o las dificultades con la sexualidad van a venir muchas veces motivadas por diferentes cuestiones que os pongo aquí. Las causas biológicas, que yo os he contado. Por un lado, en los procesos de enfermedad, que tienen un correlato físico, cómo nos encontramos físicamente, pero también van a tener un correlato psicológico, el cómo nos encontramos psicológicamente durante el proceso de enfermedad, que también va a afectar sin duda a la manera en la que vivimos la sexualidad. En causas biológicas también podemos encontrar el efecto de los tratamientos. Sin duda, todos los tratamientos oncohematológicos, oncológicos en general y oncohematológicos en particular, van a tener una repercusión en la manera de sentir la sexualidad y de cómo desarrollamos, ¿no?, esas fases más normalizadas de las que os hablaba. Así que sin duda son importantes. A veces en factores biológicos también incorporamos pues, otros tratamientos, como pueden ser los psicofármacos, que si estamos tomando algún tratamiento antidepresivo, algún tratamiento ansiolítico, sin duda también va a afectar a cómo nos desenvolvemos un poco en esta respuesta sexual, ¿vale? Esto lo ponemos aquí, cuestiones hormonales, de tratamiento, de enfermedad, por supuesto que van a afectar, pero bueno, lo dejamos un poco en el campo de la parte biológica porque deciros que no es lo único ni lo indispensable. Por otra parte, hay otras cuestiones que tienen que ver más con el terreno del comportamiento, con el terreno más psicológico, que también tenemos que tener en cuenta, como os decía, porque también van a afectar a cómo nos desarrollamos este área, ¿no? Errores de aprendizaje, que tienen que ver con experiencias que hemos tenido en el pasado o experiencias que hemos tenido también durante esta temporada que a lo mejor no hayan sido muy satisfactorias, pues quizá nos alejen un poco del terreno sexual. También es posible que existan conflictos de pareja, dificultades de comunicación, momentos de crisis de pareja que no estén favoreciendo pues, que se den esas relaciones sexuales en pareja de la forma más satisfactoria posible. Y por otra parte, elementos importantísimos que tienen que ver con la ansiedad, factores generadores de ansiedad. Yo lo llamo leones, creencias angustiantes que nos hablan de presión ante el desempeño, que nos hablan de la posibilidad de sentir dolor ante las relaciones sexuales. Bueno, son tan variadas como personas que se acercan a la sexualidad. Entonces, esto es importantísimo y relevantísimo. Vamos a intentar romper mitos, porque, bueno, en esto sí vamos a poder atajarlo para poder aprender a llevarlo de una mejor manera. Es posible que las causas biológicas no podamos cambiarlas. Es posible que las cuestiones de enfermedad o de tratamiento pues, sean inherentes al momento en el que nos encontramos. Pero el resto de cuestiones quizá sí que podamos trabajarlas. Así que vamos a por ellas porque tienen un peso más importante de lo que hoy quizá creéis, ¿no? Bueno, las disfunciones sexuales, digamos las problemáticas o los problemas o las dificultades en el ámbito de la sexualidad, no solo en cáncer, sino en la vida en general, van a darse en las diferentes áreas que os he descrito anteriormente, ¿no? Vamos a encontrar dificultades con el deseo, son muy frecuentes las dificultades, el deseo inhibido es muy frecuente, los pacientes
que consultan porque sienten que no tienen las mismas ganas de acercarse a la sexualidad como tenía antes, que quizás su pareja les demanda un poco más y ellos no se sienten con la capacidad para poder desarrollarlo, o que ellos mismos ansían o anhelan tener ese deseo que tenían antes, ¿no? Por otra parte, dificultades en la excitación, dificultades para alcanzar el orgasmo, o también son frecuentes, en este caso en las mujeres, más frecuente pues, los problemas de vaginismo, dispareunia, que tienen que ver con dificultades para tener relaciones con penetración, que deciros ya os adelanto que no son las únicas ni las indispensables, pero tiene que ver con experiencias de malestar y de dolor ante el tener relaciones con de esta manera, ¿no? Con la penetración. Bueno, pues nos adentramos en la primera fase que os planteaba, la fase del deseo. Como os decía, tiene que ver con ese despertar del interés, esa predisposición hacia la sexualidad, ese erotismo, esa fantasía. Antes de avanzar, os digo que vais a ver que planteo mucho, mucho, mucho la sexualidad como un área vital que no está eh, absolutamente centrada en nuestros genitales, sino todo lo contrario. Todo el cuerpo puede llegar a ser sexual, pero fundamentalmente nuestra cabeza, el deseo, el erotismo, la fantasía, ¿dónde está? En nuestro cerebro, en la manera en la que nosotros pensamos sobre sexualidad. Entonces, esto lo hablaré mucho. El deseo es más psicológico que físico. Sí, hay ciertos cambios fisiológicos que se dan cuando el deseo se despierta, sí, efectivamente, y también va a verse afectado por cuestiones biológicas, como os decía antes, pero os decía, no son las únicas ni las indispensables. Lo realmente indispensable para que se despierte el deseo es la manera en la que pensamos en nuestra sexualidad, la manera en la que pensamos en sexo. Así que esto es también muy buena noticia, porque tendremos posibilidad de cambiar esto o de poder modularlo. Decía una profesora mía hace un tiempo, ¿no? que me formaba en estos caminos, ¿no? Decía, ¿cómo podemos desear o querer tener sexo si no pensamos en sexo satisfactorio? Si no pensamos en momentos en los que nos lo hemos pasado bien o en elementos que nos estimulen en la parte cognitiva, ¿no? Sin esto no existe el inicio de ninguna relación positiva, ¿eh? Bueno, pues efectivamente el problema en este ámbito sería el deseo sexual inhibido, estas dificultades pues, para tener ganas, nos encontramos apáticos, desganados, vale. Y puede haberse afectado, como os decía, por un montón de factores, desde una adecuación sexual represiva en la que no nos hemos sentido abiertos a vivir unas relaciones sexuales abiertas y plenas, también una educación sexual pobre, a veces poco placentera, pues quizá experiencias de dolor en el pasado, el que no valoramos excesivamente esto de la sexualidad, entender la sexualidad como un peligro, y esto ocurre mucho también en patologías oncológicas porque nos sentimos especialmente vulnerables. Y esto de que durante el proceso, durante pues, la actividad sexual vamos a sentirnos dañados, va a ser doloroso, no va a ser satisfactorio. Como os imaginaréis, esto es de todo menos erótico. También pueden surgir problemas de pareja o factores como la ansiedad, la depresión, también pueden llegar a afectar sintomatología de estas características. Mitos que también van a poder influir, por si os suenan. La mujer tiene menor deseo sexual que el hombre. Nada más lejos de la realidad. Esto es más algo cultural, impuesto, educacional que otra cosa, porque a las mujeres a veces nos han dejado menos expresar este deseo que a los hombres. El hombre debe tomar la iniciativa y siempre tener ganas, también, nada más lejos de la realidad. A veces los hombres tampoco van a tener ganas y claramente si estáis pasando por una temporada de dificultad, os va a costar un poquito más tomar la iniciativa y esto no significa que lo estéis haciendo mal. Pero claro, os preguntaréis, ¿cómo restaurar el deseo con todas estas dificultades que os planteo? Pues decía Luis Buñuel que la realidad sin imaginación es la mitad de realidad. Así que, ¿por qué no empezar por ahí, por la imaginación, por la fantasía? Yo os propongo empezar a sentirnos bien con nosotros mismos, a erotizar nuestros sentidos. ¿Y esto qué es? La palabra erotizar es una palabra muy bonita y de lo que habla es de activar la sensualidad y las sensaciones que tenemos en todos los sentidos. ¿Y hacia dónde? En todos nuestros sentidos, quería decir. ¿Pero hacia dónde, no? Pues hacia el placer, hacia el bienestar, hacia todo aquello que nos gusta, que nos hace sentir bien. Este es el primer paso. Y os propongo también que reconstruyamos nuestra fantasía sexual. ¿Por qué no? Como os decía antes, ¿cómo vamos a querer acercarnos hacia una sexualidad satisfactoria, hacia sexo satisfactorio, si no pensamos en sexo satisfactorio, si no recordamos esas experiencias que han sido positivas o si no nos imaginamos esas experiencias que pueden llegar a serlo? Y esto es algo absolutamente personal, una construcción propia, que os animo a que empecéis a buscar. Os planteo que os permitáis fantasear
Sí, durante el tratamiento también es posible tener deseo, pero hace falta también que adaptemos esa imaginación, que adaptemos esa práctica sexual al momento en el que nos encontramos, para que a partir de ahí os dejéis llevar y empecemos a mirar el mundo en un concepto que quizás parezca un poco extraño, pero en clave erótica. Y no es más que empezar a mirar el mundo en clave de satisfacción, en clave de placer. ¿Qué me puede proporcionar placer? ¿Qué me apetece? Así que la pregunta que os dejo para que podáis ir respondiendo con el paso de las diapositivas, del tiempo, quizá un poco más adelante, es realmente qué deseamos, qué me apetece, cómo me gustaría que fueran mis relaciones sexuales. Es posible que en esta temporada en la que estáis con tratamiento, que quizá lo hayáis pasado hace un tiempo, pues no sintáis con la misma energía o a lo mejor os apetezcan relaciones sexuales algo un poco, quizá un poco más adaptadas. Así que os planteo creatividad y que os deis la posibilidad de que estas relaciones sexuales se den de forma adaptada. Me imagino que a lo largo de vuestra vida, vuestro deseo, vuestras apetencias o vuestras relaciones sexuales han ido cambiando. Pues no solo por edad, sino por circunstancias vitales. Quizá esta también sea uno de estos momentos en los que podamos cambiar nuestra manera de tener relaciones sexuales para que sean un poquito más adaptadas. En la fase de excitación, quizás sea la fase que más relacionamos, ¿no?, con la relación sexual. Bueno, pues en este caso hay un correlato físico claro que tiene que ver con esa respuesta física que las mujeres a veces se da por esta percepción de lubricación, de entumecimiento, de rojez en la piel, quizá de calor. En los hombres también puede darse pues esa erección que es notable y que a veces también está tan relacionada con, a veces, y digo mal llamada potencia masculina, que no tiene nada que ver. Ahora lo cambiaremos. Pero bueno, tiene una respuesta física que es clara y que podemos observar. ¿Y qué es la excitación? Pues no es más que esa continuación, ese aumento y la intensidad que continúa la fase de deseo. Cuando nosotros mantenemos las actividades placenteras y seguimos haciendo literalmente cosas que nos apetecen y que nos gustan, aumenta nuestro deseo de tener más. Esto es excitación, ¿vale? Actividad placentera donde las haya, mantenida en el tiempo, eso dice la definición. Y para poder mantener la que necesitamos, pues claramente necesitamos estímulos que nos hagan sentir placer, que nos hagan sentir bien, tanto internos como externos, que nos los proporcionamos nosotros y que nos los proporciona, si queremos compartir la relación sexual, con nuestra pareja. ¿Para qué necesitamos para que se dé la excitación? Pues relajación, concentración sensorial y también, como no, abandonarnos un poco las sensaciones. ¿Qué ocurre cuando estamos un poco ansiosos, cuando estamos en un estado de ánimo un poco más deprimido, cuando estamos pasando una buena temporada, que nos cuesta un poquito más abandonarnos a todas estas sensaciones? Por eso hay que trabajar un poco la previa, ¿no? Hay que trabajar un poco el no presionarnos con la relación sexual, el favorecer la adaptación de las posturas, de las técnicas, que nos sintamos cómodos, charlar muchísimo con vuestras parejas, conoceros mucho a vosotras mismas, a vosotros mismos, de forma que podáis aumentar ese abanico de posibilidades para mejorar un poco esta excitación y que pueda darse de forma adaptada. Vale. ¿Cómo vamos a notar que hay problemas en cuanto a la excitación? Que a lo mejor alguno de vosotros lo habéis notado. Bueno, pues a veces puede darse disfunciones en la lubricación, que me noto en las mujeres sobre todo un poquito más sequita a la hora de tener relaciones sexuales de lo que me notaba antes. Y esto claramente tiene que ver con ciertos efectos de los tratamientos, que pueden generar sequedad vaginal en muchos casos. En los hombres, ¿qué puede darse? Pues a veces pueden darse disfunciones en la erección. Esto es, pues dificultades para mantener la erección el tiempo que nos gustaría, ¿vale? Eh, y a veces puede tener que ver con esta falta de excitación, esta sensación de presión a la hora de realizar pues el acto sexual o la relación con nuestra pareja, ¿vale? Causas claras, muy estudiadas y que se dan tanto en paciente oncológico como en población general. Claramente el coitocentrismo es un problema y esto viene a tener que ver con que culturalmente parece que entendemos que la relación sexual es con penetración, es el coito. Y el sexo solo es esto. Bueno, pues he de deciros que vamos a romper un poco mitos, porque esto de los preliminares ya es de otra época, no existen estos preliminares, todo es relación sexual. Y si a nosotros lo que nos gusta es tener otro tipo de relaciones sexuales que no tienen que ver con penetración, ¿por qué no? ¿Vale? Esto es algo absolutamente personal. Y a veces la presión por tener que realizar las relaciones sexuales solo de una manera es el germen del problema, ¿vale? Hay un mito muy importante que a veces afecta mucho a los hombres y tiene que ver con que la erección es lo único necesario para tener una relación sexual y esto no es así. La potencia, como os decía antes, no está relacionada con la intensidad de la erección y es posible que ahora durante los tratamientos estéis notando pues, que tenéis ciertas dificultades con esto. ¿Esto significa que no podéis tener relaciones sexuales? Pues no, pero quizás se necesite otro tipo de estimulación o quizá nos planteemos relaciones sexuales en las que no sea tan necesario tener una erección tan intensa.
Lo importante es disfrutar, lo importante es que permitáis que el cuerpo os permita pasar un buen rato y esto es posible, ¿vale? Así que creo que es importante que eliminemos un poco presiones inútiles y que empecemos a eliminar estos términos muy alejados de la realidad y que a veces pueden llegar a aprisionarnos. A veces los problemas con la excitación tienen que ver con temor al fracaso, con preocupaciones, con distracciones. ¿Habéis oído hablar de la profecía autocumplida? Esto no es más que decirnos a nosotros mismos que no vamos a poder. Al final parece que nos dificultamos la tarea de poder, ¿no? El rol del espectador, el observarnos en exceso a nosotros mismos, estar escudriñando las sensaciones que vamos teniendo también puede dificultarnos. Os decía antes que algo que favorece la excitación es el abandonarnos, el confiar en nosotros mismos, confiar en nuestras parejas si estamos compartiendo el momento para permitir que sucedan cosas buenas, ¿vale? Presión de ejecución, como os decía, esto ocurre mucho, no solo en hombres, también en mujeres, pero en hombres sobre todo por esa tendencia, esa presión a tener una erección lo más potente, a conseguir que mi mujer tenga un orgasmo, todas estas cosas. Bueno, pues vamos a responsabilizarnos nosotros mismos de nuestra propia sexualidad. Compartimos una parte de ella, pero una gran parte es personal. Entonces va a ser responsabilidad nuestra el orientar a nuestras parejas sobre lo que nos gusta, sobre lo que no, para poder llegar a ese orgasmo, que he de deciros que desde mi punto de vista tampoco es la meta de la relación sexual. La meta de la relación sexual realmente para mí, y lo que yo intento transmitir en consulta, es que nos lo pasemos bien, que pasemos un rato de intimidad positivo, que compartamos, que dialoguemos con el cuerpo si queremos compartir con nuestras parejas ese momento. Vale. Y claro, ¿cómo hacemos para poder mejorar este nivel de excitación, para poder aumentarlo? Lo primero es daros permiso. Y os propongo esta frase porque lo que me encuentro muchas veces en consulta es que muchos pacientes oncológicos lo están pasando tan mal. Creo que esto os sonará familiar. Lo estamos pasando tan mal que cómo vivir momentos de estas características, cómo permitirnos tener placer o momentos de diversión o momentos en los que pensar en otras cosas cuando únicamente estamos centrados en nuestra supervivencia. Pues yo os planteo que os reto a que lo hagáis, porque claramente el placer tiene que ver con vuestra salud, tiene que ver con vuestra mejora psicológica, con la mejora en vuestra relación de pareja, tiene que ver con volver a permitir que el cuerpo os devuelva cosas positivas. Y esto, sin duda, esto no tiene nada de negativo. Incluso durante el tratamiento, he de deciros que yo trabajo estas cuestiones con todos mis pacientes en todos los momentos de la enfermedad, no solo en la supervivencia, en todos los momentos de la enfermedad. Y he de deciros que claramente es posible. La clave es la adaptación. ¿Qué hacemos para mejorar esa excitación? Pues os planteo claramente seguir trabajando esa sensualidad. Y esto tiene que ver con los sentidos, con lo que yo siento, con lo que me apetece, con lo que me gusta. El erotismo, la autoestimulación, sin duda, todo proceso de rehabilitación, en este caso, todo proceso de tratamiento, pasa por la autoestimulación, porque ¿cómo vamos a poder orientar a nuestras parejas o orientarnos a nosotros mismos si no hemos experimentado nosotros mismos lo que nos gusta? Así que pasa por ahí. Deciros que el coito no es la mejor idea al principio. ¿Por qué? Por todo esto que os comentaba antes, por esta presión de ejecución, por estas posibilidades de tener molestias. Bueno, quizá podemos empezar por otras técnicas que sean satisfactorias, adaptadas y que nos hagan pasárnoslo bien, ¿vale? El lubricante, bueno, para las chicas, para los chicos, para todos. Claramente no es un sustitutivo, pero es un elemento que yo os planteo como elemento de ayuda ya para siempre, ¿vale? Porque a veces también nos preocupamos mucho por el hecho de sentirnos pues, pues, más secas de lo normal o que las relaciones no son tan fluidas. Entonces, creo que es un elemento de ayuda que va a facilitar que tengáis sensaciones más positivas. Así que os animo a que lo incorporéis, tanto chicos como chicas. Habrá que trabajar ideas erróneas. Oye, qué es lo bueno, qué es lo malo. A veces nos dificulta un poco el proceso. ¿Y qué os propongo? Egoísmo positivo. Esto es un concepto que utilizo muchísimo. Y esto tiene que ver con centraros, sí, en vosotros mismos. En qué os gusta, en qué os apetece, en qué os excita. Ahora, en este momento de vuestra vida. Y esto requiere, pues, de pararse, de reflexionar. Esto tiene que ver con activar vuestra curiosidad y vuestra búsqueda. Y también que os sintáis confiados y relajados, generar un momento para poder desarrollar esta parte de vuestra vida personal o de y sin presión, ¿vale? Y nos adentramos hacia el orgasmo. Y aquí pongo los fuegos artificiales, porque creo que todos casi lo visualizamos como esto. Pero la realidad es, como os decía, que es una fase más de la respuesta sexual. No es ni la definitiva ni la única. Pero hay veces que me encuentro con muchísimas personas, y yo creo que esto es Vox Populi, ¿no? Es una opinión bastante generalizada, que parece que no he tenido una relación sexual satisfactoria si no he tenido orgasmo.
Bueno, pues dejadme que yo lo ponga en duda. A la mayor parte de mis pacientes les pregunto, ¿recuerdas algún encuentro sexual contigo o con tu pareja, la que hayas tenido en ese momento, en el que no hayas tenido orgasmo, pero lo recuerdes positivamente y haya sido satisfactorio? He de deciros que el 100% de mis pacientes y de las personas con las que he conversado sobre este tema en muchísimas charlas, me dicen, sí, sí, la recuerdo. Por tanto, ¿puede existir sexualidad, sexo satisfactorio sin orgasmo? La respuesta es sí. Y he de deciros que el orgasmo es ese elemento que casi cuanto más se busca, más difícil es encontrarlo. El orgasmo depende depende de el nivel de excitación que hayamos tenido y de lo experimentados que estemos en la búsqueda de esas sensaciones positivas que nos lo puedan proporcionar, ¿vale? Es, digamos que, la culminación de una fase de excitación bien elaborada, ¿vale? Centrada en vosotros, con egoísmo positivo, con sensaciones positivas. Es eso, ¿vale? Bueno, mitos sobre el orgasmo, ¿vale? Por si acaso han pasado por vuestras cabezas. Como os decía antes, esto pasa por vuestras cabezas, tengamos un proceso oncológico activo o no, ¿vale? Así que viene bien que lo revisemos. Digo, a ver, hay muchas personas que opinan, ¿es necesario tener un orgasmo para tener una relación sexual satisfactoria? Bueno, esto yo creo que ya lo hemos desmontado. Si no tengo o proporciono orgasmos, no lo estoy haciendo bien. Estaréis de acuerdo conmigo en que esto lo tenemos que desmontar sí o sí, ¿no? ¿Cómo voy a sentir un orgasmo con mi enfermedad? ¿Cómo voy a sentir placer con la temporada tan mala que estoy pasando con estos tratamientos? Pues he de deciros que hasta que a mí no me demuestren lo contrario, vuestra órgano para sentir placer está más o menos intacto, no lo han tocado, entonces las posibilidades de poder sentirlo continúan. ¿Qué pasa? Pues que tendremos que adaptarnos al momento en el que nos encontramos, como os digo, con esa actitud curiosa y esperanzada, porque esto puede darse, por supuesto que puede darse. En el caso de las mujeres, nuestro órgano para el placer, tenemos la suerte de tener un órgano únicamente, exclusivamente diseñado para el placer, que es el clítoris, pues está intacto, ¿vale? Entonces vamos a favorecer que las sensaciones sean positivas para favorecer que este clítoris nos pueda proporcionar el orgasmo. En el caso de los hombres, pues las posibilidades de poder tener orgasmo permanecen. Quizá cambien algunas sensaciones, pues porque nos cuesta un poquito más tener esa erección o quizá nos cuesta un poquito más mantener la excitación. Entonces, lo que os propongo es seguir buceando para seguir encontrando las maneras en las que en estos momentos lo puedo lograr. Ambos debemos tener orgasmos simultáneamente y entonces es cuando tendremos una relación sexual lo más satisfactoria posible. Bueno, pues esto es deciros que es complicado, que no siempre se da y esto no significa que la relación sexual no valga, ¿vale? Otro mito muy importante, la mujer es más lenta, así que debo mantener el coito hasta que tenga un orgasmo. Bueno, pues no, la mujer ni es más lenta ni es más rápida. Lo que yo me encuentro es que las mujeres a veces nos conocemos un poquito menos en cuanto a sexualidad y esto nos hace pues, pues utilizar técnicas que no sean tan satisfactorias de inicio. Así que lo que yo os plantear es que nos conozcamos, que empecemos a curiosear, como os decía, sobre nuestro cuerpo, a ver qué puede llegar a proporcionarnos, ¿vale? ¿Dificultades que suelen ocurrir en esta etapa? Bueno, pues tienen que ver con la eyaculación precoz, quizás os suene, y las dificultades para alcanzar el orgasmo. He de deciros que la eyaculación precoz, por si acaso, aquí os pongo este chascarrillo, voy a ir rápido, eh, yo no la entiendo como un problema, ¿vale? Porque aquí, en eyaculación precoz, no hay ningún problema. Realmente estamos hablando de que ocurre la eyaculación antes de lo que a la persona le gustaría, pero todo funciona correctamente y esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque lo que vamos a hacer es favorecer un poco esa reeducación sexual para que os sentáis con mayor control de vuestra propia erección, de vuestra propia excitación. Pero realmente a nivel funcional no ocurre nada malo y esto es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Qué soléis sentir o por qué soléis consultar? Pues una sensación de falta de control voluntario. Parece que a partir de que me excito ya no puedo controlar, ¿no? A veces esto causa malestar, frustración, pues no solo nosotros, a veces también un poco nuestra pareja. Y esto también tiene que ver porque estamos muy centrados, ¿no?, en el coito y que es lo único indispensable. Os pregunto aquí entre interrogaciones, ¿es precoz? Bueno, pues todo depende de la persona, todo depende de la pareja. ¿Qué tiene disfuncional? Pues la verdad es que disfuncional desde mi punto de vista no tiene nada, porque todo funciona correctamente. Pero si os apetece alargarlo un poquito más, por tener una relación sexual un poco que se alargue un poquito más en el tiempo, por alargar el placer, por alargar el encuentro, pues vamos a por ello, porque claramente se puede trabajar, ¿vale? Em,
Los mantenedores de este tipo de problemas, es que no quiero llamarlo problema porque no lo es, pero bueno, de esta dificultad, pues tiene que ver muchas veces con errores de aprendizaje, a veces estas primeras experiencias, a veces la autoexigencia, a veces, pues bueno, el dejarnos llevar, ¿no? Sentir una falta de control sobre esta excitación de la que os hablaba, que desborda en algún momento. Pero bueno, empieza a haber un problema cuando empezamos a sentir falta de control sobre todo esto y empieza a atentar sobre nuestra autoestima, ¿vale? A veces también ocurre el problema cuando empezamos a sentir que nuestra pareja no está disfrutando a raíz de que, bueno, vamos demasiado rápidos, ¿vale? Y también tiene que ver con falta de comunicación en pareja. Como os decía, nada está roto, nada funciona mal, pero quizá pues podamos trabajarlo para que os sentáis con mayor control. Como vuelvo a repetir, el coito no es la única práctica sexual satisfactoria, se puede utilizar cualquier otra. Entonces, quizá pueda ser la clave el compaginar diferentes técnicas que puedan ayudaros a sentir mayor control. Lo que me suelo encontrar con muchos pacientes es que encuentran mucha más estimulación con ciertas técnicas que con otras. Pues a lo mejor la clave es compaginarlas, como os decía, y a investigar un poco sobre vuestra excitación, qué es lo que os gusta, cómo os gusta que se haga, cómo podéis sentir mayor control. Oye, ¿y qué opina vuestra pareja? Porque a lo mejor nosotros pensamos que es demasiado rápido, pero nuestra pareja está encantada. Todo es cuestión de opinión y de vivencia, así que comunicaos, por favor. El entrenamiento y la práctica, bueno, para poder manejar todo esto pasa por la autoestimulación, o sea que para retomar un poco esa sensación de control. Y esto en terapia, cuando hay un problema real, pues esto es lo que empezamos a trabajar, ¿vale? Así que claramente todo esto tiene que ver con favorecer vuestra relajación, aumentar vuestra visión de sexualidad y empezar a incorporar técnicas que os ayuden a sentir mayor control, como os decía, ¿vale? En el caso de las mujeres, a veces puede darse estas dificultades para alcanzar el orgasmo, ¿vale? Con tratamiento o sin tratamiento, pero es muy posible que algunas mujeres se sientan con mayor dificultad tras el inicio de los tratamientos. Desde mi punto de vista, en el caso de que las mujeres ya hayan tenido capacidad para tener orgasmo previa, puede tener que ver con que durante el tratamiento no estamos adaptando bien nuestra relación sexual, por tanto no estamos alcanzando un nivel de excitación lo suficientemente elevado como para que se dé. Por tanto, muchas veces tenemos que evaluar qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Entonces, ¿estas dificultades para tener el orgasmo son específicas a la técnica? Es decir, ¿solo tienen dificultades, por ejemplo, con el coito? En el caso de que ellas se estimulen, ¿tienen orgasmo? Claramente no hay un problema, tiene que ver con la técnica. Entonces, vamos a ver qué está sucediendo. Han tenido, y también tendremos que evaluar si han tenido orgasmos en alguna ocasión, porque claramente no habrá una situación de anorgasmia, simplemente pues que quizá nos está adaptando la relación sexual al momento en el que nos encontramos. Como veis, palabras que vengo repitiendo casi en todas las diapositivas: adaptación, aprendizaje, ¿vale? Apertura. Bueno, a veces hay ciertos mitos que pueden estar influyendo, como puede ser este temor a que a veces el placer sea negativo tras los tratamientos. No nos permitimos, ¿no? Es negativo sentir placer tras los tratamientos o durante los mismos. A veces convicciones morales o creencias, bueno, que nos dificultan tener una experiencia abierta sexual. Eh, Frases que antaño eran muy extendidas y muy alejadas también de la realidad y que han presionado mucho a las mujeres. Dice algo como: no hay mujer frígida sino hombre inexperto. Bueno, lo pongo sobre todo para que lo desterremos. El concepto frígida creo que tenemos que desterrarlo de nuestro lenguaje, y claramente no son nuestra pareja sexual, en este caso los hombres, los que van a venir a enseñarnos cómo poder encontrar nuestro placer. Tenemos que ser nosotras los que lo encontremos y las que podamos orientar y orientarnos, ¿vale? El mejor orgasmo se consigue a través del coito. Claro, mito muy alejado de la realidad. De hecho, he de deciros que hay pocos estudios sobre esto porque sigue habiendo mucho mito y mucho tabú al respecto, pero en general la mayor parte de las mujeres, no sabría deciros porcentaje, pero la mayor parte de las mujeres no consiguen su orgasmo a través del coito, porque es complicado por morfología y anatomía. Así que no es la mejor manera, pero claramente puede ser satisfactoria. Bueno, hay muchos más mitos, pero a veces también hay vergüenza expresarlo, experiencias traumáticas, conflictos de pareja, como os decía. Y muy importante, en muchas mujeres me encuentro un desconocimiento claro de nuestra anatomía y de la estimulación adecuada para poder lograrlo. Y esto de la estimulación adecuada es algo absolutamente personal. Y sin experimentar y sin curiosear en nuestro cuerpo es muy difícil encontrarlo, ¿vale? Bueno, como os digo, también la temporada del tratamiento es una temporada muy particular y muy sensible, y a veces pues las sensaciones corporales podemos sentirlas un poco diferentes y extrañas. Entonces volvamos un poco a reconciliarnos con nuestro cuerpo y a buscar
qué es lo que nos agrada en este momento. En el caso de las mujeres, como os pregunto, ¿conocéis vuestros genitales? ¿Conocéis vuestra vulva? ¿Conocéis cómo está cómo es vuestro órgano genital? Pues será importante que lo hagáis, porque de esta manera vais a poder estimularos mejor. Y también un poco desterrar mitos. No esperemos a que vengan otros a enseñarnos cómo sentir placer, sino proporcionémonoslo a nosotras mismas. La relajación, la clave erótica, el egoísmo positivo, ese aumento de la excitación y ese abandonarse a las sensaciones vuelven a ser indispensables. Como os digo, el coito no es la mejor práctica. Oye, está muy bien, pero no es la mejor, a veces para empezar. Así que será bueno ampliar un poco esa visión y centrarnos en sensualidad, en masturbación. Oye, quizá los juguetes eróticos pueden ser una muy buena vía de acceso para sentirnos cómodas y descubrir nuevas sensaciones. Em, eh, la rehabilitación del suelo pélvico. Bueno, lo pongo por aquí pues para que también tengamos en cuenta que la rehabilitación sexual no solo pasa por el profesional de la sexología. En fisioterapia hay profesionales muy formados que nos pueden ayudar a conocer un poco cómo está muscularmente nuestro suelo pélvico, que va a facilitar o dificultar el hecho de poder tener relaciones pues, con penetración. Así que os animo a que también, si sentís estas dificultades, que lo valoréis, con tratamiento o sin el tratamiento, ¿vale? El entrenamiento del músculo pubococigio es de muy buena ayuda y creo que habréis oído hablar de los ejercicios de Kegel, que tienen que ver con la tensión y relajación de este músculo pubococigio, que es este músculo que rodea la vagina. Así que esto nos lo enseñan a muchos en muchos momentos, así que os animo a que lo practiquéis. Pero bueno, si podéis afianzarlo con asesoramiento de un fisioterapeuta en suelo pélvico, yo creo que os ayudará un montón si notáis dificultades en este sentido, ¿vale? Para seguir trabajando el deseo y la excitación, que son las fases previas, como os decía, y además que esto redunde en vuestra autoestima, en vuestro autoerotismo. Bueno, he de deciros que hay una parte muy importante que tiene que ver con la visión que tenéis de vuestro propio cuerpo, ¿vale? Durante los tratamientos, los cambios físicos son absolutamente notables. En el cáncer oncomatológico son frecuentes estos cambios físicos y además recurrentes. Entonces, vamos a tener que trabajar también una parte de vuestra autoaceptación, del reconocimiento de vuestro propio cuerpo, vuestra imagen, para de esta manera poder compartirlo con los demás, ¿vale? Recordad que el placer es vuestro. Entonces, yo lo que os planteo es que os deis permiso para volver a ser sexuales, sí, durante el tratamiento, para volver a ser sexuales, aunque vuestro cuerpo no esté perfecto en este momento, también puede proporcionaros buenos ratos, ¿vale? El vaginismo y la dispareunia, como os decía, tiene que ver con ese cierre, digamos, un poco involuntario, esa tensión involuntaria de la musculatura de la vagina, que a veces puede generar experiencias de malestar y de dolor, ¿vale? Por si acaso, y si hay alguna duda, el dolor ni es bueno ni es normal en las relaciones sexuales. Por si acaso también rompemos mitos. El dolor es contrario al orgasmo, es contrario a la excitación, es contrario al placer. Y aquí matizo, el dolor no buscado, ¿vale? O esta molestia no buscada, ¿vale? Porque, como os imaginaréis, hay maneras de tener relaciones sexuales para todos los gustos. Tiene que ver con experiencias traumáticas. A veces el proceso de enfermedad lo es. La falta de reconocimiento sobre la propia anatomía genital, no sé cómo tener relaciones sexuales, creencias erróneas. A veces ciertos tratamientos, los que tienen que ver más con la zona genital, son generar cambios en esta zona, pues que tenemos de tener en cuenta, ¿no? Porque pueden generar molestias y se pueden trabajar, indudablemente, ¿vale? Tenemos la zona a veces más sensibilizada por los tratamientos, se queda vaginal, la menopausia anticipada, también debemos tenerla en cuenta porque muchos tratamientos que vosotros estáis llevando generan una menopausia anticipada, generan a veces amenorrea. Bueno, podéis sentir más sequedad en este sentido y esto puede ser proclive, bueno, puede generar un mayor riesgo de tener molestias con la penetración. Yo os diría que siempre, 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 bueno, en terapia, siempre, 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 antes de empezar cualquier tratamiento de cualquier sexualidad, sobre todo en las mujeres, os planteamos una valoración por el equipo de ginecología para valorar morfológicamente cómo están las cosas y a partir de ahí avanzar los tratamientos. En el caso de los chicos, pues no está de más una valoración por parte del urólogo andrólogo, ¿vale? Por si acaso no lo conocíais, ese perfil existe y es el profesional encargado de daros información al respecto, ¿vale? Propuestas que os hago para manejar el vaginismo y la dispareunia. Bueno, pues yo utilizo mucho este concepto de reapropiarnos de nuestro cuerpo, es decir, volver a saber qué nos gusta, cómo nos gusta, volver a sentir control sobre nuestra musculatura, también la musculatura del suelo pélvico, toda la zona vaginal, volver a conocer toda esta zona. Los ejercicios de Kegel son de gran ayuda, como os decía, desmitificar falsas creencias sobre nuestra genitalidad, sobre nuestra vagina y experimentar.
me encuentro con muchísimas mujeres que tienen ideas muy erróneas de cómo es nuestra anatomía. Y bueno, esto vuelvo a poner encima de la mesa que no hemos tenido mucha educación sexual y qué importante es que nos digan cómo somos para poder adaptarnos mejor al paso de las circunstancias vitales. Y esta es una circunstancia vital de dificultad para vosotros. Como os decía, el suelo pélvico hay que trabajarlo y estos pueden echar una mano desde la fisioterapia especializada. Y así que os animo a que busquéis en vuestra zona porque cada vez hay más profesionales especializados en esto. El uso de lubricante va a ser una máxima en este momento y quizá el uso de dilatadores. Yo el uso de dilatadores os lo pongo al final porque antiguamente era lo primero que se planteaba. Y yo he de deciros que prefiero empezar por otras cuestiones. El uso de dilatadores os recomendaría que lo hiciéramos pues más con un seguimiento profesional, pues para no favorecer pues las malas experiencias o las malas sensaciones. A veces he de deciros que yo cuando trabajo todas estas cuestiones las trabajo más desde el punto de vista psicológico, para favorecer un poco que os sintáis cómodas con vuestro cuerpo, que empecéis a conoceros más, incluso priorizo la utilización de juguetes sexuales porque claramente están relacionados con el placer y a veces los dilatadores tienen, bueno, podemos llegar a asociarlos un poco más con esta rehabilitación y no tanto con el placer. Y no podemos plantearnos tratamiento en sexualidad que no tenga que ver con el bienestar y que no tenga que ver con el placer. Así que os planteo un poco también la manera en la que yo lo hago, pero claramente es un elemento que podemos tener en cuenta para el trabajo. ¿Vale? Bueno, hasta aquí toda la información. Espero que haber cubierto gran parte de las dudas que ya Ivana me había planteado previamente, pero no obstante, estoy absolutamente abierta a que me las transmitáis ahora y en el futuro. De todas formas, mi propuesta para el final es, ya que estáis aquí y estáis escuchando esta grabación o estáis aquí en directo conmigo hablando sobre sexualidad y cáncer, ¿a qué esperáis para empezar a darle valor a esta área vital? ¿A qué esperáis para hablar con un sexólogo o con un profesional que os pueda asesorar? Os animo a que lo hagáis porque claramente la sexualidad tiene un correlato tremendo en una relación tremenda con vuestro bienestar y también con la mejoría. Así que os animo a que sigáis practicando, que sigáis sintiéndoos bien con vuestro cuerpo y, ¿por qué no?, a que lo compartáis con vuestras parejas. Muchísimas gracias, Fátima. Gracias. Yo la verdad sí que me encuentro pues a veces que viene el paciente, la paciente, y parece que viene buscando como la fórmula mágica en el sentido de que parece que hay una sexualidad para pacientes oncológicos y hay otra diferente para pacientes no oncológicos. Por eso la necesidad de todos estos mitos que comentamos hoy, es decir, y además todos estos errores de aprendizaje sobre la educación sexual, sabes que están en la base y cuando empiezas un poco a tirar del hilo, ahí es cuando las cosas empiezan a funcionar bien. Desde luego me encantó el hecho de poder conocerse, trabajar el explorar, perdón. Me quedo con el egoísmo positivo. Me encantó, realmente creo que es una de las bases para poder disfrutar un poco de la sexualidad. Y nada, quería agradecerte que lo hayas hecho como tan claro, tan preciso, un lenguaje tan accesible al público, que creo que eso es de agradecer y creo que no es fácil. Entonces, desde Agradecida a Asotrame, vosotros por la oportunidad y sobre todo para hablar de temas que a veces pueden pasar por alto en las consultas médicas. Cuando uno está pasando por un proceso oncohematológico, parece que lo único indispensable es la supervivencia. Y sí, efectivamente, la supervivencia es muy importante, pero tener calidad de vida, vivir bien, o como dice una compañera mía ginecóloga, la bienvivencia, es importante también durante el tratamiento. Y darnos la posibilidad de tener calidad de vida durante los tratamientos, yo creo que ya es una máxima de todos los profesionales que nos dedicamos a esto. Así que sigamos trabajando por favorecer la calidad de vida de los pacientes. Gracias a vosotros también por abrir esta ventana, esta oportunidad a que personas, parejas, pacientes, profesionales puedan formarse un poquito más en esto y activar un poco la necesidad de tener más formación a nivel general sobre estos ámbitos. efectivamente. Bueno, pues tampoco te quiero quitar más tiempo, que ya Un empezamos un placer, pelín tarde. Mil gracias desde Asotrame. un gusto. Y nada, si cualquier cosa, yo sé que hubo muchos pacientes que no pudieron ni por el día ni por la hora, pero sí querían tener la grabación, por fin la Ojalá, conseguimos. ojalá Y llegue. sí, por supuesto. Y eso, nada, un abrazo Un y abrazo muchísimas enorme. Gracias, gracias. Ivana. Un abrazo a Hasta todos. luego. Chao, Hasta chao. luego.